Seguimos hablando con la artista, poeta y performista Cecilia Vicuña. Hace poco realizó una performance en la Universidad de Chile y estamos hablando de ella. Patipelado se llama la performance. Tú estudiaste en el Liceo Experimental Manuel de Salas. Era mixto, ¿no? Claro que Era sí. mixto en una época en que los colegios y los liceos no eran mixtos. Bueno, algunos sí, pero no muchos. Pero era raro, ¿no? Como cuando tú te encontrabas con tus amigas, era una curiosidad, ¿no? Sí, claro, es verdad. Muchas iban todavía a colegios de monjas, ¿no? Y hoy en día como que este separatismo en la educación, si bien antes esta separación era porque las niñitas tenían que estudiar cosas para transformarse en dueña de casa, hoy día se da vuelta. Hoy día las niñitas estudian separadas de los hombres porque los hombres las molestan y hacen que las niñitas bajen las notas. Entonces tiene algo como de empoderecerse, como ustedes sigan andando en skate, nosotras estamos estudiando. Y esta semana, perdona, nos enteramos que por primera vez las mujeres ingresan en más cantidad que los hombres a la Universidad de Chile. Entonces tenemos todo como un viaje de esta resiliencia femenina finalmente, que han tenido que hacer las cosas de la casa, reproducir la cultura y la especie, pero así todas ellas quieren participar en las decisiones. Y en este movimiento estudiantil que yo te comentaba, nace un feminismo en Chile, porque las niñas se dan cuenta de que sus propios compañeros que buscan la revolución en la educación, disculpa la palabra, les dicen maracas en las marchas. Viene también este tema de por qué querría entrar yo a la universidad gratis si finalmente un profesor va a abusar de su poder cuando está conmigo. Tú que eres una intelectual de los 60 a la fecha, ¿cómo has visto este viaje del conocimiento, la mujer, sus derechos y el feminismo? Claro, mira, yo creo que es uno de los temas de los cuales yo escribo mucho. Y de hecho mi compañero, el poeta James O'Hearn, también escribe sobre esto, que la historia de la humanidad es mucho más larga de lo que se piensa. O sea, nosotros hemos sido humanos hace casi 3 millones de años, ¿te fijas? Entonces hay como en este momento hay mucha meditación sobre una gran revolución creativa que tiene lugar aproximadamente entre 70 y 40 mil años atrás. Entonces, en toda esa revolución creativa, las mujeres tienen un rol absolutamente principal. Y esta es mi perspectiva, que las mujeres son las principales creadoras del lenguaje, de la agricultura, del tejido, por lo tanto, de la arquitectura, de lo que significa recoger y cultivar plantas. O sea, todo lo que ahora es posible en la cultura humana es una creación principalmente femenina. Las mujeres tienen 2 centros de lenguaje en su cerebro, no uno. ¿Te fijas? Y además esos 2 centros están comunicados. Entonces hay un rol de orientación y de dirección hacia la continuidad de la vida para la cual las mujeres se han preparado durante 3 millones de años, más o menos. Entonces, más o menos hace unos 10.000 años, empieza la lucha de los hombres y de los machos por suprimir esa creatividad, ¿no? Y eso se empieza a controlar a través de la creación de la propiedad privada, a través de la creación de la violencia organizada, a través también de las instituciones como la escritura, ¿te fijas? Entonces es todo un tema en el cual hay alguna de la gente más importante que está pensando el futuro posible de la humanidad, que está pensando en eso. Entonces si tú trasladas eso a la experiencia de ser chilena, yo te puedo decir que cuando yo era chica, el machismo imperante en Chile era tan infinito y que yo percibo que ese machismo ha cambiado en apenas un pelo. Ok. ¿Ya? Me encanta. Solamente, un pelo. Solamente ha aprendido a disfrazarse, ocultarse y manejar la gran hipocresía que es la principal manifestación de la cultura dominante. La cultura dominante que viene de Inglaterra y de Estados Unidos es una maestra en la hipocresía, en decir exactamente lo contrario de lo que se pretende, ¿te fijas? Entonces, es el vender la imagen. Ok, ahora te voy a decir una de mis frases horrorosas, pero yo siento que si las mujeres son el 50% de la población, ¿por qué no han sido capaces de articular, como yo lo siento, un mensaje con más potencia? Como decía Gloria Steinem, yo me enojo porque esperaba que esta revolución fuera más rápido y con mayor volumen. Pero pareciera que no les interesa, a mí yo sé que no es así. Claro. Pero a mí ya me dan ganas de decirle como, parece que esto es funcional a ustedes. A ustedes les conviene que esto sea así. Exactamente. Hay una complicidad
del género femenino. Y Ok. esa complicidad con el sistema, las principales machistas de Chile, por ejemplo, ¿por qué mi obra ha sido suprimida y censurada en Chile? Es principalmente por las mujeres. Son las mujeres escritoras e intelectuales las que han perseguido mi trabajo en Chile. ¿Te Y estas fijas? mujeres son machistas. Son machistas, aunque ellas piensan que son feministas. Ok. ¿Te fijas? ¿Y tu trabajo Entonces, ha sido suprimido específicamente por qué tú sientes? Yo pienso que es porque mi trabajo representa un pensar indígena mestizo no mediatizado por el sistema. Ok. ¿A qué te refieres con mediatizado por el sistema? Mediatizado quiere decir que no se expresa en el lenguaje aceptado por la academia. Ok. Por ejemplo, no está pasado por el filtro del afrancesamiento, ni tampoco de la teoría, ni tampoco de ninguno de esos elementos. Está enraizado en una investigación de lo que es sentir y ser lo que uno es. Perfecto. Entonces es de una libertad, es como rajado, es como violento, es como brutal. ¿Y eso por qué estas mujeres querrían suprimirlo? Muy interesante pregunta, ojalá yo pudiera responderla de verdad, pero me parece que es porque estas mujeres han hecho su poder a través de afiliarse a la academia, Perfecto. afiliarse a que hay una autoridad que determina tú vales y el otro no vale. Entonces una persona que es no definible, no clasificable, no manejable, Perfecto. y que además hace estas cosas a comienzo, mediados de los años 60, a mediados de los 70. Te fijas, es una cosa que realmente no se tolera en Chile. Entonces es muy interesante, tú me preguntabas al comienzo por qué ahora mi trabajo está empezando a hacerse presente, porque estoy yo aquí en este programa, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso se debe a la revolución feminista de las pingüinas. De hecho, son chicas pingüinas las que han hecho este nuevo documental sobre mi trabajo. ¿Te fijas? Sí. Y entonces la influencia de este movimiento pingüino ha afectado el pensar de las curadoras jóvenes, de las historiadoras jóvenes, que tienen en este momento entre 20 y 30 años. Ellas son las personas que están investigando mi trabajo. Ellas son las que me han invitado a hacer este performance en la Casa Central de la Chile. Es decir, hay un nuevo pensar en Chile de ciertas mujeres que se están atreviendo a ser ellas mismas. Sí. No, hay mujeres, bueno, yo te podría decir que de los 20 cerebros que me han formado son 18, son de mujeres. Es como que digo, como otra mujer más de la cual me hago fanático. No hay ni un hombre heterosexual, creo que hay 2 gays. Y ciertamente hay un montón de mujeres chilenas que están haciendo un trabajo feminista impresionante y este programa es para ellas, dedicado a ellas y la tribuna es para ellas. Por eso no se me enojen si las critico, solamente que me pasa esto de que me da rabia. Me gustaría que fuera más fuerte y que fuera... Pero fíjate que esa complicidad de la que hablábamos es un producto del terror. Es como la complicidad de los chilenos con la dictadura. No es una casualidad. Por ejemplo, si tú eres una niña y en la escuela los matones se burlan de ti, por ejemplo, de mí se burlaban todo el tiempo, porque cualquier pregunta que se hacía, yo tenía una biblioteca, la biblioteca de mis padres en mi casa, una biblioteca con libros en muchos idiomas. Entonces yo leía todo. Entonces si se hablaba de historia, se hablaba de literatura, ¿quién era la persona que se había leído la Ilíada a los 12 años? Era yo. Perfecto. Y cada vez que yo hablaba, mis compañeros me querían asesinar, ¿te fijas? Entonces esa violencia contra la inteligencia, contra el deseo de saber, eso es lo perseguido. Y eso viene desde la colonia. Cuando tú piensas que, por ejemplo, llegan los españoles a América y la capital, la primera gran capital a la que ellos entran, que es la capital de la Ciudad de México, que ahora se llama Ciudad de México, en Europa no existía una ciudad tan ilustrada como esa. Y los mexicas de ese momento no podían creer que estos bárbaros que habían llegado también tenían libros, porque la de ellos era la cultura de los libros. Sí. ¿Te fijas? Sí. De hecho, como llevándolo también a un escenario más pop, cuando existe este feminismo de la tercera ola, cuando nace en Washington todas estas bandas de rock femenino y se escribe este manifiesto del feminismo de la tercera ola, ellas especifican que los hombres, los taquilla,
Los hombres son los que definen qué es cool y qué no es cool. Y tú lo podéis ver, por ejemplo, en el editor de una revista de música. Es él el que decide qué bandas son cool y cuáles no son cool. Y que eso está diseñado específicamente para dejar a las mujeres y a los homosexuales afuera. Tú podéis ver que es como un crítico habla de cómo pasó con la obra de Fouquet, que era como un crítico decía como hablar de esta novela como una novela gay sería una tontería. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no hablas de una novela gay como si fuera interesante? O la literatura de mujeres o el cine de mujeres se reduce como algo menor. Pasemos al documental que se llama Todos los ríos dan a la mar. Así es, ¿no? Por Victoria Ramírez y Maureen Ortiz. En este documental, donde el mapocho es central, porque el mapocho te marca cuando tú te vas a Londres, becada, ¿no? Y ves estas imágenes de 73, cuando ves los cuerpos pasar por ahí, ese es un dolor que a ti te acompaña para siempre. Y hay una frase que a mí me llama la atención, que tú te vas muy contenta a Londres porque estaba muy seguro el proyecto revolucionario de Allende, porque se veía muy fuerte. Sin embargo, pasamos a la Edad Media, ¿no? Como que llegaron los talibanes un poco, ¿no? Y a mí una de las cosas que me cuesta como transmitirle a los cabros y a mis pares es que las ideologías están en constante pugna. ¿Cachai? Yo a veces les digo, oye, como mira lo que dijo este político, y me dicen, no lo pesquí. Como si estuviera en el margen, ¿cachai? Yo como, no, tenemos que hacer resistencia porque en cualquier minuto nos quitan lo poco que hemos ganado. Yo aquí estoy hablando muy seguro de mí mismo, de que soy gay, tengo un programa de radio donde hablo de mi pololo y de los gallos con los que me acuesto. Pero eso puede cambiar el día de mañana. ¿Tú sientes, cómo ves cómo ves esta especie de Chile más diverso probablemente, que abraza ciertas cosas? ¿Ves que está anclado? ¿Ves que está seguro? ¿Que se durmió a los lados? ¿Me entiendes a lo que...? Sí, por supuesto. Me parece una muy buena pregunta porque nadie está seguro en este momento. Es decir, especialmente a partir de septiembre 11, 2001. ¿Te fijas? O sea, es muy impresionante que hay 2 septiembre 11 que son decisivos en la historia del siglo XXI, ¿no es verdad? Y en realidad, mira lo que acabo de decir, en la historia del siglo XXI, a pesar de que el primer 11 de septiembre fue en el año 73, muchos historiadores dicen que ese fue el momento en que empieza la liquidación de los derechos del ciudadano del planeta completo. Con el golpe de Estado de Pinochet. Exacto. Porque acá fue donde se hizo el primer experimento de control de la mente de la gente. Es decir, se ejerció una teoría y una práctica nueva de la CIA que consistía en experimentar cómo se podía controlar lo que la gente pensaba y sentía. Y tuvieron éxito. Entonces, luego eso se ha aplicado en todo el planeta y se aplica ahora en Estados Unidos. Entonces, los derechos del ciudadano, por ejemplo, un derecho sagrado del Imperio norteamericano, la privacidad ha desaparecido por completo. ¿Te fijas? Entonces, cuando desaparece el habeas corpus, cuando, por ejemplo, yo hago un performance en Nueva York o en Estados Unidos, en cualquier ciudad, porque viajo por todo el país y hablo del habeas corpus, nadie sabe lo que es el habeas corpus. Entonces, al desinformar a la población, tú puedes quitarle sus derechos sin que la gente sepa ni siquiera lo que significa la palabra derechos. Sí, absolutamente. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, conversábamos con la poeta Elvira Hernández el otro día de lo que ha pasado en Chile, que es como una distorsión del sentido de la palabra derechos. Antes, nosotros, quiero decir, históricamente los chilenos, durante 200 años y aún más, si tú piensas en la resistencia indígena, se luchaba por los derechos culturales, los derechos a la tierra, los derechos a hacer y pensar y decir lo que uno quería, ¿verdad? Entonces eso ahora, lo decía Elvira Hernández, se ha convertido en el derecho a hacer lo que se me canta. ¿Te fijas? Entonces es una distorsión en la cual la gente dice no estoy ni ahí, no lo pesquís, como tú acabas de decir. Sí. Como un no comprometerse con los demás. Eso es lo que se ha establecido. Tú no te comprometes contigo mismo y por lo tanto tampoco te comprometes con los demás. Entonces los poderes pueden hacer y deshacer y nadie va a luchar porque nadie ni siquiera se da cuenta. Están ocupados en mirar el celular. Sí, toda la razón. Y no solo los gobiernos aprueban estas leyes a nuestras espaldas donde nuestra privacidad, como tú muy bien dices, desaparece en el minuto de que nos pueden como pinchar los teléfonos.
sino que nosotros también hemos entregado toda nuestra privacidad a corporaciones como Facebook, que uno sube absolutamente todo, ¿no? Fotos, la ubicación. ¿Tú cómo te relacionas con las redes sociales? ¿Qué consideras? ¿Las consideras un vehículo? Me estás mirando con una cara como de qué pregunta te estoy haciendo. Pero para mí las redes sociales implicaron el encontrarme con mis pares, ¿cachai? Implicó incluso esta aplicación Grindr, que es una aplicación que usamos los gays para conocer a otros gays cuando queremos tener una noche de sexo con alguien. Igual es importante porque cuando yo la abro, yo veo que hay muchos gays a mi alrededor. Somos varios. Antes yo pensaba que estaba solo. ¿Me entiendes o no? Entonces, para mi generación es fundamental. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, yo creo que todos estos instrumentos, porque es un instrumento, ¿no es verdad? Todos los instrumentos que son creados pueden ser usados en un sentido positivo y en un sentido negativo. Entonces, por más que, por ejemplo, que los poderes y los gobiernos del mundo estén interesados en controlar el pensamiento y controlar qué hace y dónde va y dónde pone cada uno su dinero, porque eso es lo decisivo, sí. En qué cada uno hace su inversión, ¿te fijas? Entonces, por más que ellos hayan inventado estas cosas con ese propósito o que intenten orientarlos hacia ese propósito, el pueblo humano le ha dado un uso radicalmente distinto, como tú acabas de demostrar, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, yo no participaba de las redes sociales para nada, y un día fui invitada al lanzamiento de un libro de mi poesía reunida que se publicó en Perú mucho antes que en Chile. Mientras mi poesía seguía censurada acá, en Lima se publicó la primera poesía selecta de Cecilia Vicuña. Entonces llego a Lima y me encuentro con que había como un fan club de jóvenes poetas, músicos y artistas limeños, y que ellos habían creado una página de Cecilia Vicuña. Ese es el origen de mi página. Perfecto. Entonces, te fijas, ahí hay otro uso, hay otra realidad que se está manifestando. Y te puedo decir que, por ejemplo, a propósito de la homosexualidad, cuando tú miras mi poesía de los años 60 y mi arte de los años 60 y 70, está absolutamente llena de referencias a la homosexualidad. Perfecto. Y por lo tanto, a pesar de que yo haya sido olvidada y suprimida tanto de Chile como de Latinoamérica durante casi 50 años, como te decía al comienzo, quienes han empezado a rescatar mi trabajo ahora han sido los curadores y pensadores gay, latinoamericanos y las feministas nuevas, Perfecto. que son las chicas que tienen menos de 30 años. Perfecto. Pasemos ahora a hablar de un tema. Hablemos de el artista y el dinero. Quiero volver a este podcast que yo escucho de Ilustradora Femenina. Es un podcast de cómic femenino que es mucho más que eso. Yo encuentro que es un podcast sobre ser creativo en esta era. Y yo le pongo como en esta economía, porque yo me gusta la idea de una economía de libre mercado de las ideas. Y tengo la sensación que el ilustrador, yo lo tomo como una persona muy moderna porque finalmente lo único que necesita es su lápiz y un papel y es la independencia máxima para decir cosas muy políticamente potentes. Creo que en el cómic femenino hay un reducto de feminismo muy duro que yo no he visto en otras partes y que me entusiasma mucho. Pero también están muy cercanos a la autogestión, porque justamente estas ideas independientes, como el sistema no las acepta, se tienen que autogestionar. Entonces aquí viene una pregunta ética que yo me planteo. ¿Cómo un artista debe relacionarse con el generar dinero para su obra? Y si es ético que yo le inculque a un artista cómo autogestionarse y cómo relacionarse con el dinero de una manera que le permita hacer cosas más grandes, con más potencia o quizás llegar a más gente. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, son dos preguntas separadas, ¿no es verdad? Con respecto del inculcar, yo dejaría eso a un lado, porque yo creo que inculcar implica que tú sabes algo que el otro no sabe, ¿no es verdad? Por lo tanto, inculcar es algo que el cuerpo humano y el cerebro humano resiste instantáneamente. Entonces,
Más bien, si tú quieres discutir dialógicamente e invitar al otro a participar en la discusión, inmediatamente la persona se abre. Eso como principio de educación, ¿verdad? Pero en términos del dinero, ya que el dinero está instalado como poder, los artistas, yo creo que desde que se empieza a instaurar realmente el dominio del dinero, desde digamos, el auge de la burguesía en la historia humana, que es más o menos como fines del siglo XVIII en adelante, y todavía con más fuerza siglo XX o siglo XXI, los artistas tienen una relación supremamente complicada con el dinero, porque el dinero es como el poder, corrompe por una parte, pero por otra parte todo el mundo lo necesita porque es la moneda de cambio, ¿verdad? Y si no hay otra moneda de cambio, la gente está atrapada en ese tira y afloja. Y con respecto de la autogestión, esa es la marca no solamente de las ilustradoras y de las mujeres que hacen cómics, es la marca de toda mujer poeta y prácticamente de todo poeta, porque el arte más desventurado desde el punto de vista de recibir apoyo en este momento es el arte que siempre fue el arte más potente, la poesía. Fíjate, por ejemplo, yo te puedo contar que una vez estaba yo en Londres asistiendo al Globe Theatre, que había sido recientemente recreado. Este es el teatro que existía en el siglo XV, donde trabajaba Shakespeare. Entonces es un teatro redondo y que es totalmente democrático. Entonces estamos en una recreación de cómo se hacía, yo soy público por supuesto, viendo cómo se hacía el teatro de Shakespeare en la época de Shakespeare. Y en los intermedios salen unas mujeres que empiezan a cantar como canto yo y empiezan a decir un poema oral. Y me entero que esas mujeres eran parte de una tradición oral en que las mujeres le cantaban la verdad al poder y que durante la época isabelina todas ellas fueron degolladas para liquidar la idea de que las mujeres y la palabra tenían el derecho a decirle la verdad de las injusticias y el atropello al poder. Entonces, si tú piensas que la cultura inglesa, que se precia de ser tan democrática, partió con suprimir la voz de las poetas y de las poetas mujeres, de las poetas orales, por su contenido político, tú te fijas que es en el arte de la poesía donde está la verdadera autonomía. Entonces, tú te aduces eso. Yo acabo de hacer hace poco una antología que se llama The Oxford Book of Latin American Poetry, que reúne 500 años de poesía latinoamericana, oral y escrita, de mujeres y de hombres, en muchas lenguas, no solamente español y portugués, también lenguas indígenas. Entonces, ese es un libro que cambia totalmente lo que se considera el paradigma de lo que es la poesía latinoamericana. Y tú lees poema tras poema recogido en ese libro, y son de una potencia tremenda. Y tú lees las historias, todos prácticamente fueron personas que tuvieron que autopublicarse. Fija como las mujeres de las que tú estás hablando. Perfecto. Cecilia, esta conversación ha sido un gusto. Hemos llegado al final. Yo me quedaría conversando mucho más. Espero que sea la primera vez que tengamos la posibilidad de conversar contigo, porque fue realmente un placer, y como yo le dije al comienzo, con todo respeto, era como hablar con una Jedi. Me imagino que sabes la referencia, ¿no? Sí, De la Guerra de las Galaxias. Okay. Un aplauso para Cecilia Vicuña, por favor, que ha estado muy interesante. Antes, no quiero dejar de agradecer a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile, que son estas personas nuevas que finalmente están descubriendo no solo tu arte, sino que a mucha gente que quedó silenciada. Oye. Y la gente de Óptica Bahía te regala estos anteojos para que uses para que tengas un look de artista, ¿no? Como medio beatnik. Y si no son como de artista, los puedes ir a cambiar, porque ellos allá adentro están todas las instrucciones para que los cambies. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Y ¿Vamos a mencionar el festival? Oye, sí, discúlpame, por favor. El jueves primero hay un festival que estás organizando tú. No. Yo soy invitada a inaugurar el festival junto con José Pérez de Arce, y eso es en el Centro Cultural de España a las 6:30 el día primero.
Perfecto. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y a ustedes los dejo invitados para que mañana, justamente mañana va a venir Cote Cumplido, historiadora, vamos a hablar de la historia de la mujer en la educación secundaria. Para coronarlo con esta buena noticia de que las mujeres por primera vez en la historia ingresaron en masa más que los hombres a la Universidad de Chile. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.